Buenas noches, amada iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este servicio familiar desde casa. Hola, Dios los bendiga. Hoy en este servicio estaremos tratando un tema muy importante llamado crisis de creencias, aumentando la fe. Así que para empezar los invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Ahí donde está les invito a orar, a darle la bienvenida a la persona más importante en ese servicio. Amén. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más darnos el privilegio de estar adorándote, Señor. Gracias por cada hogar, por cada familia que ha dispuesto, Señor, su corazón y su mente para recibir una palabra nueva de parte tuya. Te pido, Señor, que tomes todo control de ellos, toma control de la prédica, de las alabanzas, Señor, y que seas tú tocando cada corazón desde su casa. Te damos a ti el primer lugar, Señor. Danos el poder adorarte, Señor. Danos el poder de bendecir tu nombre, amado Rey, por medio de alabanzas, por medio de adoración. Hemos venido a adorarte, Señor, una vez más, y aquí está nuestro corazón para hacerlo. Queremos exaltarte, Señor. Y hoy desde nuestras casas queremos, Señor, levantar un cántico de exaltación a ti que eres santo, a ti que eres majestuoso, digno de ser en gran manera adorado. Allí donde estás, hermano, te invito que comiences a disponer tu corazón para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús, a abrir la puerta de tu casa para que hoy tu alabanza llegue hasta el trono del Señor. Te invito a decirle conmigo: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito es nuestro Rey. Si la tierra está llena de su gloria, si la tierra está llena de su gloria, si la tierra está llena de su gloria, santo eres tú. Si tu casa está llena de su gloria, si tu casa está llena de su gloria, si tu casa está llena de su gloria, santo eres tú. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito
Y queremos pedirte que tú llenes nuestra casa, que tú llenes nuestra vida, Señor, de tu Santo Espíritu. Que tú llenes cada corazón que está en esta hora conectado, Señor. Bendiciendo tu nombre sin igual. Dile allí donde estás, si mi vida está llena de tu gloria, Señor Jesús. Muchas cosas pueden estar cambiando en estos momentos mientras tú adoras al Señor diciéndole, llena mi vida, Señor. Si mi vida está llena de su gloria, si mi vida está llena de su gloria, si mi vida está llena de su gloria, santo eres tú. Si mi vida está llena de su gloria, si mi vida está llena de su gloria, si mi vida está llena de su gloria, santo eres tú. Sí, Señor, y tú eres santo y siempre lo serás. Por eso hoy estamos congregados, Señor, cada uno desde nuestra casa, con un mismo propósito, bendecir y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y a su nombre, a cada uno de los hermanos que están por allí, seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Amén, familia. Amén. Gloria a Dios. Con ese mismo gozo seguimos adorando al Señor a través de más alabanzas. ¿Quiénes quieren seguir alabando el nombre del Señor? Yo edifiqué mi casa sobre la roca. ¿Y usted? También. Amén. Gloria a Dios. Adoremos al Señor. Yo edifiqué mi casa, sobre una roca la edifiqué. Era Cristo la roca, Era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. era Cristo la roca, era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. esta casa no se cae, Porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca, porque está sobre la roca. esta casa no se cae. Yo edifiqué la iglesia, Yo edifiqué la iglesia, sobre la roca la edifiqué. era Cristo la roca, Era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. esta iglesia no se cae, Porque está sobre la roca, esta iglesia no se cae. porque está sobre la roca. Yo edifiqué mi casa, Yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. era Cristo la roca, Era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. esta casa no se cae, Porque está sobre la roca, esta casa no se cae, porque está sobre la roca. porque está sobre la roca, Esta casa no se cae, porque está sobre la roca. esta casa no se cae. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. el Cristo que se alaba aquí, Es un Cristo vivo, el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. aunque no lo vemos, Pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. el Cristo que se alaba aquí, Es un Cristo vivo, el Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo. y aunque no lo vemos, Pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo
quema y quema. El Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. fuego, Cayendo sobre mí es como fuego. Cayendo sobre mí. que quema y quema, que quema y quema, Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. que quema y quema, Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. Que quema, que quema y quema. aleluya. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Con ese mismo gozo le invito ahora a recibir la palabra del Señor para que siga disfrutando de ese servicio que se hace desde casa para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poderlos utilizar para extender su reino. También quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente allá donde ustedes se encuentran, en sus hogares, en sus trabajos. Que el Señor esté en medio de ustedes. Entonces yo les invito, vamos a orar para que el Señor sea quien hable en esta noche a nuestras vidas y que sea Él transformando nuestros corazones. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de ti, Señor, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de ella en esta noche, Señor, que nuestros corazones sean edificados bajo tu voluntad, Señor, bajo tu poder. Gracias te damos, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor. Padre, que en medio de todas las circunstancias en las que estemos pasando, sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a dar inicio a una nueva unidad del libro Mi experiencia con Dios, y es la unidad número 7, que nos habla acerca de la crisis de creencia. Vamos a estar desarrollando el día 1 y el día 2. Entonces, para dar inicio, me gustaría explicarles qué significa la palabra crisis. La palabra crisis proviene de una raíz que significa decisión. Esta misma palabra griega a menudo se traduce como juicio. Entonces, la crisis de creencia es un cruce de caminos, una encrucijada que nos lleva a tomar una decisión. ¿Qué decisión debemos tomar? La decisión de creer en Dios, en que Él es quien obra, de que Él es quien actúa en nuestras vidas. Entonces yo les invito a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 11, verso 6, y dice así la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí en hebreo encontramos una palabra súper importante que es corta, pero tiene un grande significado, y es la palabra fe. Entonces, en la crisis de creencia, nosotros debemos seguir 4 principios. El primer principio que encontramos que debemos seguir es un encuentro con Dios requiere de fe. Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos hacer nada si no tenemos fe, si no actuamos con fe. Esa palabra que es tan cortica, pero que tiene un gran significado, un gran poder en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Entonces, nosotros necesitamos tener fe en medio
de las circunstancias que estemos pasando, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, nuestra fe siempre tiene que permanecer, así como nos dice Hebreo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el primer principio que encontramos es: un encuentro con Dios requiere de fe. Usted, para vencer una crisis de creencia, lo primero que tiene que hacer es tener fe. El segundo principio que podemos encontrar es que los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Y para eso podemos ver la historia de Josué y los muros de Jericó. No era fácil ordenarles a un ejército que marchasen alrededor de una ciudad esperando que una trompeta sonara para que estos muros cayeran. Eso no era fácil para ellos. Sin embargo, obedecieron e hicieron tal cual como el Señor les ordenó y obtuvieron, obviamente, la victoria en el Señor. Y eso es un acontecimiento que es único, o sea, es divino, no se volvió a repetir en la historia, porque es precisamente ese principio de que el encuentro con Dios traen cosas divinas, encuentros divinos. Entonces, algo que no se va a volver a repetir, sino que se vivió, y así usted como yo tendremos también en esos encuentros con el Señor situaciones divinas y que el Señor está obrando de manera especial. El tercer principio que encontramos en la crisis de creencia es la manera en la que usted responde a la invitación de Dios. Revela lo que usted cree de Dios. Y también podemos ver una historia bíblica, y es para este principio, y es la historia de Gedeón. Para Gedeón, él pensaba pues que tenía todo bajo control, a tener esta cantidad de hombres, estos 32,000 hombres listos para ir a la batalla, listos para ganar la guerra. Sin embargo, Dios actúa a esa invitación que Dios le hizo a Gedeón, y actuó y le devolvió para sus casas a 31,700 hombres, o sea, quedándose Gedeón solo con 300 hombres. Y con estos 300 hombres, Gedeón obtuvo la victoria. Y no solo Gedeón pudo ver las maravillas de Dios actuar y de creerle al Señor, sino que también muchos más creyeron en que el que tuvo el poder, el control en medio de esa batalla fue el Señor. Quien les dio la victoria fue el Señor, porque si Gedeón hubiese llegado con esta cantidad de hombres, quizás pues hubiesen dicho que obviamente ganaron por la cantidad de hombres, pero no. El Señor sabe cómo hace sus cosas, y el Señor le permitió que solo fueran 300 hombres. Y con esos 300 hombres el Señor les dio la victoria. Y el cuarto principio que encontramos en la crisis de creencia es que la verdadera fe requiere de una acción. Y bueno, otra historia bíblica que podemos relacionar con este principio es la vida de David. Sabemos, ¿cierto?, que David dependía totalmente de Dios. David rechazó muchas veces la sabiduría humana porque él dependía del Señor. Él toda su vida la entregó al Señor. Y bueno, vemos todos los resultados que obtuvo David al depender de Dios, el accionar de David con respecto a lo que el Señor tenía previsto para su vida, el hecho de poder dejarse usar por el Señor, el poder obrar en la obra del Señor, fue lo que le dio a David mucho más reconocimiento como rey.
pero fue el Señor quien obró en la vida de David. Entonces, ya vimos los 4 principios que nosotros debemos tener en cuenta en medio de una crisis de creencia. El primer principio que encontramos es que los encuentros con Dios requieren de fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo principio que vimos es los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. El tercer principio que también podemos ver es que es la manera en la que usted responde a la invitación de Dios, revela lo que usted cree de Dios. Y el cuarto principio es que la verdadera fe requiere de acción. Son los 4 principios que nosotros debemos manejar en medio de la crisis de creencia. Recuerde que lo que nos decía Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Nosotros todos los días de nuestra vida debemos acercarnos al Señor con fe, en el que el Señor va a estar obrando, en el que el Señor va a estar actuando. Recuerden que la crisis nos lleva a tomar decisiones. Depende de esas decisiones que nosotros tomamos, la relación que llevemos con el Señor. Es necesario en nuestras vidas tomar decisiones correctas, pero para tomar decisiones correctas que no sean basadas con nuestra sabiduría humana, sino con la sabiduría divina, es necesario tener una relación íntima con el Señor. Sabemos que todos los encuentros que tengamos con Dios exigirán fe de nuestra parte, de que Dios es quien está obrando. Entonces, ¿qué es la fe para nosotros? Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la confianza que nosotros tenemos en Dios, de que Él cumplirá lo que prometió, de que Dios es quien va a actuar. ¿Y qué es lo opuesto entonces a la fe? Nuestra vista es lo opuesto a la fe, porque muchas veces cuando vemos que las cosas las podemos lograr por nuestros propios medios, entonces ya no vamos a requerir de fe en el Señor ni nada de eso, sino que simplemente actuamos y ya. Entonces es todo lo contrario a lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos creer en la persona de Jesús, creer en que Dios es el único que puede obrar de manera especial en nuestras vidas y que lo que Él prometió, Él lo hará, Él lo cumplirá, Él estará obrando, que Él fue el que nos llamó a usted y a mí a ser parte de su reino. Él nos llamó con un propósito, pero nosotros debemos tener fe en Él, en el Señor. No podemos desmayar, que la crisis no nos quite la fe que hemos puesto en el Señor, que la crisis de nuestra familia, que la crisis por esta pandemia que estamos viviendo, que la crisis porque no tengo un empleo, que la crisis porque me va mal en la universidad, porque me va mal en los estudios, me va mal en las relaciones, que eso no quite la fe que nosotros hemos depositado en el Señor. Debemos tener fe en el que el Señor va a estar obrando aún en medio de esas crisis. El Señor estará obrando en nuestras vidas. De hecho, no es malo de que quizás nuestra fe mengue. De hecho, le pasó a los discípulos de Jesús y lo podemos ver en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El Señor reprendió fuertemente a los discípulos porque no conocían
al Señor, porque la fe de ellos había menguado, porque no tenían los cimientos en el Señor. Con frecuencia Jesús reprendía a los discípulos por falta de fe. Ellos tenían esa incredulidad que revela que realmente no conocían el poder de Dios en obrar, en actuar. El Señor les incitaba a que en verdad creyeran en el poder que el Señor también había depositado en ellos como sus discípulos. Y no es de avergonzarnos, muchas veces nosotros a veces perdemos la fe en el Señor también, y quizás Dios nos reprende también, así como reprendió a sus discípulos porque no estaban creyendo en Él. Muchas veces nos dejamos influenciar de las dificultades, de las pruebas que estamos pasando, y no es fácil. Sin embargo, cuando el Señor nos llama a ser parte de su obra, a continuar con la obra que el Señor nos encomendó aquí en la tierra, entonces nosotros debemos actuar con fe en la persona de Jesús, actuar con valentía, tener la certeza de que el Señor es el que está obrando, que el Señor requiere solo de nosotros una obediencia plena, en que el Señor es el único que tiene el control de todo. Entonces, lo que quizás para usted y para mí es imposible, usted sabe que para el Señor es posible. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos cada día creer en el Señor, cada día aumentar nuestra fe en el Señor, tener esa confianza en Él, no dejarnos influenciar por las circunstancias, por lo que estemos viviendo, sino tener esos encuentros divinos con el Señor, tener esa relación íntima con el Señor que nos permita crecer cada día más. Y mire como dice Marcos capítulo 10, verso 27, dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros no podemos actuar con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos. Nosotros necesitamos la dirección del Señor en todo. Y lo que no alcancemos a realizar nosotros, el Señor lo va a hacer. El Señor es el que está obrando en nosotros. El Señor requiere de nosotros esa obediencia. El Señor requiere de nosotros el actuar con fe en que Él es el que tiene el control de todo. Entonces, hermanos, la invitación a través de este estudio es a que nosotros podamos aceptar ese llamado del Señor a continuar en la obra de Él, a continuar extendiendo su palabra, a continuar hablándoles a otros acerca del Señor. Y es cierto que vamos a pasar por dificultades, que muchas veces nuestra fe mengua, pero aún así el Señor también nos da una respuesta que le dio a sus discípulos, y lo encontramos en Lucas 17, verso 5, que dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Si nosotros le pedimos al Señor que sea Él obrando, que sea el Señor actuando en nosotros, el Señor va a aumentar nuestra fe, pero requiere de nosotros una disposición plena, completa, segura, para que Él pueda obrar. Recuerde que el que se lleva toda la gloria y toda la honra es el Señor. Nosotros solo somos instrumento
del Señor. Nosotros solo somos sus siervos, pero el Señor es el único que puede obrar en la vida de las personas. El Señor es el único que puede sanar nuestros corazones, ayudarnos. Entonces, pídele al Señor, dígale: Señor, si mi fe ha menguado por todo lo que yo he vivido, auméntame la fe, auméntame, Señor, esa confianza plena en ti, en que tú estarás obrando, en que tú estarás actuando. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es imposible que nosotros digamos que somos hijos de Dios cuando no hay fe en nuestras vidas, cuando no tenemos esa comunión con el Padre, cuando no tenemos esos encuentros con el Señor. Entonces, hermanos, la invitación es a eso. Pídale al Señor que actúe en usted, que en los tiempos de crisis de creencia nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe siga viva cada día más. El Señor nos ayudará, el Señor nos fortalecerá cada día. Entonces, glorifique el nombre del Señor aún en medio de la crisis. Glorifíquelo porque el Señor va a estar actuando. El Señor no se olvida de sus hijos. El Señor nos conoce a todos y conoce nuestras necesidades. Y el Señor va a estar obrando en nosotros. Ya para concluir, hermanos, quiero hacer referencia a una historia acerca de un hombre que hacía grandes hazañas y un día decidió hacer una de esas hazañas de pasar unas enormes cataratas de agua y amarró de un extremo a otro extremo una cuerda. Hizo publicidad a la hazaña que iba a hacer de pasarse estas cataratas a través de esa cuerda, y efectivamente el día de la hazaña llegó mucha gente, espectadores de un lado a otro, mucha gente en la expectativa de si este hombre iba a ser capaz de pasar esa cuerda o no. Efectivamente, pues el día llegó y este hombre pasó paso a paso la cuerda de una a otra sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Luego se regresó otra vez al otro extremo y quiso impresionar aún más pasando esta cuerda, o poner más extremo. Esta cuerda la quiso pasar con los ojos vendados y rodando con una carretilla. Todo el mundo sorprendido, a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Y este hombre les demostró a todos que pudo hacerlo. Se regresó, otra vez volvió, y él lanza una pregunta a la multitud y le dice a la multitud: ¿ustedes creen que nuevamente yo puedo pasar esa cuerda con los ojos vendados y empujando la carretilla? La multitud en un solo grito todos dijeron: sí, lo creemos, creemos que tú puedes hacerlo. Pero ¿por qué la multitud le gritaría que podía hacerlo? Porque ya lo habían visto, ya lo había hecho varias veces. Entonces la multitud creyó. Pero este hombre lanza una segunda anotación a la multitud y es: bueno, como ustedes creen que yo puedo pasarlo, ¿quién de ustedes se monta en la carreta y yo lo empujo? Hubo un silencio total entre la multitud, y así nos pasa a muchos de nosotros. Vemos las maravillas que el Señor está haciendo y creemos en el Señor, y nuestra fe es aumentada cada día más.
Y sí, Señor, confiamos en ti, que tú tienes el poder, en que tú vas a obrar en nuestras vidas, Señor. No tendré temor, no tendré miedo, porque tú estás allí obrando. Pero cuando el Señor dice, aun cuando no veas, aun cuando las dificultades están presentes, súbete a esa carretilla, que el Señor es el que la va a empujar. Muchas veces dudamos de eso. Y la invitación es a que nunca más nosotros desconfiemos del Señor. Nunca más nosotros dudemos de que el Señor tiene el poder para obrar. Y que no nos dejemos guiar de nuestras vistas, sino de la fe que tenemos en el Señor, de nuestra fe plena, así como también lo hizo Abraham. Y para concluir, Romanos capítulo 4, verso 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Dios va a cumplir lo que prometió en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, con la iglesia. El Señor requiere de nosotros una fe genuina, una fe que no dude de lo que el Señor está orando, que no dude en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, que no dude, sino que seamos fortalecidos en el Señor. Entonces, hermano, crezca cada día en el Señor, crezca cada día más en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda constante de la Biblia, de que el Señor es quien tiene las respuestas aquí en esta palabra. El Señor tiene toda la dirección que nuestras vidas debe tomar, porque el Señor es quien obra en nuestras vidas. Entonces, gracias, hermano, por conectarse. Muchas gracias por escuchar hasta el final esta enseñanza. Recuerde que en la crisis de creencia el Señor está obrando con nosotros. El Señor es quien tiene el poder para sacarnos adelante, y requiere de nosotros obediencia, requiere de nosotros que no perdamos la fe. Si su fe se ha menguado, pídale al Señor que le aumente su fe. El Señor lo hará. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que en medio de la crisis, Señor, tú estás obrando. Que cuando tú nos llamas, Señor, muchas veces nos da miedo, Señor, porque pensamos que las cosas no están sucediendo o tenemos temor, Señor, a tener la responsabilidad que requiere, Señor, servirte a ti. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayude, Señor. Aumenta nuestra fe cada día, Señor. Aumenta, Señor, en nosotros el deseo de conocerte cada vez más, de escudriñar tu palabra, Señor, de estar en la meditación constante de ella, Señor, de que tú eres el que estás obrando, Señor, que cuando tú nos llamas, Señor, a ser parte de tu obra, Señor, a ser parte de tu reino, Señor, tú también nos das las herramientas y nos capacitas cada día más, Señor. Padre, pido para que ayudes a mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdales a ellos, Señor, fortaléceles cada día más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido para que sus vidas, Señor, sean de agrado para ti, Señor. Perdónale, Señor, cualquier pecado que tengan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de ellos, Señor, y sé tú obrando
conforme a tu voluntad, Señor, sea obrando conforme a tu poder, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, y pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, siempre. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima transmisión. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube, y escribir si tienen peticiones especiales por las que quiere que estemos orando por usted, escribirla en los chats de la congregación o igual en el chat de Facebook. También pueden escribirlo, que nosotros estaremos orando por todos ustedes. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Chao. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage, que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.